Gemma, deja de ser dramática. Tu hermana jamás haría eso. La voz despectiva de mi madre resonó en la cocina mientras yo intentaba, una vez más, explicar por qué mis lecturas de insulina no tenían sentido. Tengo 24 años y he estado controlando mi diabetes tipo 1 desde los 12. Y por primera vez en años, mis números eran peligrosamente erráticos. De pie, aferrando mi medidor de glucosa con las manos temblorosas, vi a mi hermana Sofía sonreír con burla detrás de la espalda de mamá. Con 20 años, ella siempre había sido la hija perfecta, puros dieces, popular, lo más importante a los ojos de mi familia, saludable. Mamá, yo conozco mi cuerpo. Estas lecturas no tienen sentido. Ayer mi azúcar estaba perfecta antes de cenar. Me puse mi dosis de siempre y, 2 horas después, estaba peligrosamente baja. Hoy, la misma dosis me disparó el azúcar al cielo. Mi voz temblaba de frustración y miedo. Tal vez solo estás estresada por tu nuevo trabajo, intervino Sophie, con un tono falso de preocupación. Sabes que el estrés afecta el azúcar en la sangre. Yo lo sabía. Sabía todo sobre cómo manejar mi condición. Tenía que hacerlo. Pero esto era diferente. Estas variaciones eran demasiado extremas, demasiado impredecibles. Y solo comenzaron cuando Sofía volvió a casa después de dejar la universidad. De ahora en adelante guardaré mi insulina en mi cuarto, anuncié, recogiendo mis cosas. Ahora sí estás siendo ridícula, soltó mamá de golpe. ¿Qué sigue? ¿Acusar a tu hermana de querer envenenarte? Es tu familia. ¿Familia? La palabra sonaba hueca. La familia se supone que te protege, no que te haga dudar de tu propia condición médica. Pero en nuestra casa, las apariencias siempre importaban más que enfrentar verdades incómodas. Esa noche revisé mis plumas de insulina 2 veces antes de aplicarme la dosis de la tarde. Todo parecía normal, pero algo no estaba bien. Llevo tanto tiempo siendo diabética que aprendí a confiar en mi instinto. Después de inyectarme, puse mi celular a grabar mi cuarto mientras dormía, algo que jamás pensé que tendría que hacer en mi propia casa. A la mañana siguiente, mi azúcar estaba por las nubes, a pesar de haber tomado mi dosis usual. Revisé la grabación y el corazón se me detuvo. A las 2 de la mañana, una sombra entró a mi cuarto y fue directo a donde guardaba mi insulina. Sophie, pensando que yo dormía, había cambiado mis plumas. Con las manos temblorosas llamé a mi endocrinóloga, la doctora Martínez. Ella había sido mi doctora desde mi diagnóstico y la única que siempre me tomó en serio. Estos números son preocupantes, Emma, dijo después de que le mandé mis lecturas. ¿Puedes venir hoy? Quiero hacerte unos estudios. En la clínica le mostré el video a la doctora. Su semblante normalmente tranquilo se transformó en algo mucho más serio. Emma, manipular la insulina puede ser letal. Esto no es una rivalidad entre hermanas, es un intento de asesinato. Los análisis que ordenó no eran pruebas rutinarias, buscaba evidencia de manipulación, dilución o contaminación en la insulina, cualquier cosa que explicara mis lecturas erráticas. Lleva un registro detallado de todo, me aconsejó. Y Emma, no uses insulina que no hayas recogido tú misma en la farmacia. Estoy llamando a una en este momento. Ve a recogerla tú directamente. Cuando regresé a casa, Sofía estaba en la cocina con mamá, riéndose de algo en redes sociales. La escena parecía tan normal, tan engañosamente pacífica. ¿Cómo no podían ver lo que estaba pasando? ¿Cómo te fue en la cita?, preguntó mamá con tono casual. Bien, respondí, apretando las nuevas plumas de insulina en mi mano. Solo rutina. Los ojos de Sofía se posaron en la bolsa de la farmacia que yo cargaba. Algo oscuro cruzó por su rostro. ¿Todavía crees que alguien está jugando con tu medicina?, preguntó dulcemente. Antes de que pudiera contestar, mi celular vibró. Era la oficina de la doctora Martínez. Los resultados preliminares habían llegado y necesitaban que regresara de inmediato. Algo había salido en los análisis. Algo que no podía explicarse con un simple descontrol diabético. De hecho, dije, mirando a Sofía directamente, estamos a punto de descubrir qué le ha estado pasando a mi insulina. La doctora Martínez corrió unas pruebas muy interesantes hoy. El color desapareció del rostro de Sofía, y por primera vez vi verdadero miedo en sus ojos. Mamá, como siempre, suspiró sin entender. Y Emma, ya basta con las acusaciones. Tu hermana te quiere.
Agarré mis llaves con la mano firme por primera vez en semanas. Ya veremos, mamá. Ya veremos cuánto me quiere cuando lleguen los resultados del laboratorio. Mientras manejaba rumbo a la clínica, mi celular explotó con mensajes de Sophie. Era solo una broma. Estás exagerando. Por favor, no me hagas esto. Pero no respondí. Después de semanas de manipulación y miedo, de que me dijeran que era paranoica y dramática, la justicia por fin estaba al alcance. La doctora tenía pruebas, evidencia médica real que no podía ser descartada como rivalidad o estrés. Mi hermana había jugado con lo equivocado. Podría engañar a mis padres, pero no a la ciencia. Y ahora, todo estaba a punto de cambiar. Las luces fluorescentes de la clínica eran duras mientras me sentaba en la oficina de la doctora Martínez, mirando los resultados esparcidos sobre su escritorio. Cada página contaba una historia más horrible que la anterior. Los análisis muestran una manipulación significativa, explicó con voz profesional, aunque cargada de preocupación. Encontramos rastros de dilución con agua en algunas muestras y, lo más inquietante, productos de limpieza domésticos en otras. Emma, esto no fue solo manipulación, esto fue un envenenamiento deliberado. Mis manos temblaban mientras levantaba uno de los reportes. El lenguaje clínico no podía ocultar la verdad. Mi hermana había estado intentando hacerme daño de manera sistemática. Y ya he contactado a la policía, continuó la doctora Martínez. Esto ahora es un asunto criminal. El detective Anderson llegará en breve para tomar tu declaración. Como si fuera señal, mi celular comenzó a sonar. Mamá. Rechacé la llamada, pero de inmediato comenzaron los mensajes. Emma, regresa a casa ahora mismo. Sophie está llorando. ¿Cómo pudiste involucrar a la policía? Ella dice que no era tan grave. Estás destrozando a esta familia. La doctora Martínez notó mi angustia. La reacción de tu madre es, lamentablemente, común en estas situaciones. Las familias suelen minimizar o negar el abuso, sobre todo cuando viene desde adentro. Nunca me creyeron, susurré, conteniendo las lágrimas. Cada vez que trataba de decirles que algo estaba mal, me hacían sentir loca. El detective llegó poco después, una mujer de semblante severo pero con ojos amables. Revisó la evidencia médica mientras yo relataba todo, las lecturas erráticas de glucosa, el video, el comportamiento sospechoso de Sofía y el desdén de mis padres ante mis preocupaciones. Y esto es grave, afirmó la detective Anderson. Manipular insulina puede ser letal. Necesitamos traer a tu hermana de inmediato para interrogarla. En ese momento, mi celular vibró con un mensaje de Sofía que me heló la sangre. Si haces esto, les diré lo del accidente del año pasado. ¿El accidente? El estómago se me revolvió al recordar. El año pasado, Sofía había manejado ebria y chocó contra un auto estacionado. Yo la había ayudado a encubrirlo, convencida por sus lágrimas y promesas de buscar ayuda. Ahora lo usaba en mi contra. Le mostré el mensaje a la detective. Y clásica táctica de manipulación, comentó. Está intentando mantener el control. Pero, Emma, lo que haya pasado el año pasado no justifica un intento de asesinato. Cuando salí de la clínica, varios oficiales ya se dirigían a nuestra casa con una orden judicial. La doctora Martínez me admitió en el hospital para observación, preocupada por los posibles efectos a largo plazo de la manipulación. Aquí estarás a salvo, me aseguró. Y vigilaremos tu azúcar de manera adecuada. En mi cuarto del hospital, los mensajes de mis padres no cesaban. Papá, esto es ridículo. Te criamos mejor que esto. Mamá, la policía está aquí. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? Sophie, te odio. Arruinaste todo. Apagué el celular, agotada de tanta negación colectiva. El personal del hospital tenía instrucciones estrictas, nadie podía visitarme sin mi aprobación. Por primera vez en semanas, me sentí segura. Horas después, la detective Anderson regresó con una actualización. Sophie había sido arrestada y la evidencia encontrada en su cuarto era demoledora, llevaba notas detalladas de su manipulación, casi como si fuera un experimento científico. También encontraron investigaciones en su computadora sobre sobredosis de insulina y sus efectos. Enfrenta cargos muy serios, explicó la detective. Y tus padres podrían enfrentar cargos también por negligencia, ya que ignoraron señales claras de peligro. Mis padres. A pesar de todo, una parte de mí sentía dolor por ellos.
Habían creado esta situación con años de solapar a Sofía mientras desestimaban mis advertencias. Su hija perfecta había resultado capaz de un intento de asesinato calculado, y su hija dramática y diabética había estado diciendo la verdad todo el tiempo. La doctora Martínez pasó más tarde a revisar mis lecturas. Tus números se están estabilizando, dijo, mirando mi expediente. Pero Emma, tenemos que hablar de planes de seguridad a largo plazo. No puedes regresar a esa casa. Asentí, ya había llegado a la misma conclusión. Mi amiga Olivia me había ofrecido su cuarto de visitas, y mi trabajo podía hacerlo de manera remota. Tenía opciones, buenas opciones que no implicaban vivir con miedo. Te lo sé, respondí. Solo, nunca pensé que llegaría a esto, que mi propia hermana. El abuso familiar es complejo, dijo suavemente. Pero hiciste lo correcto al hablar. Puede que haya salvado tu propia vida. Esa noche, sola en mi habitación del hospital, finalmente leí el último mensaje de Sofía antes de apagar el celular. Nadie te va a creer de todos modos. Nunca lo han hecho. Pero estaba equivocada. Los análisis de sangre me habían creído. La policía me había creído. La doctora Martínez me había creído. Y, finalmente, lo más importante, yo me había creído a mí misma. 6 meses después, estaba en una sala de audiencias viendo a Sofía declararse culpable de intento de asesinato en primer grado. Su atuendo de diseñador y su actuación llorosa ya no podían ocultar la verdad. Ni al juez, ni a nuestros padres, y mucho menos a mí. El fiscal presentó la evidencia de manera metódica, mis expedientes médicos, las muestras contaminadas, las notas detalladas de Sofía y el video. Pero fue su historial de búsquedas en Internet lo que finalmente rompió la negación de mis padres. ¿Cuánto tiempo para morir por sobredosis de insulina? ¿Puede parecer natural un envenenamiento con insulina? ¿Cómo manipular medicamentos para la diabetes? Mamá sollozaba en la sala mientras papá permanecía con el rostro pétreo. Finalmente se vieron obligados a reconocer quién era en realidad su hija perfecta. La evaluación psicológica reveló lo que yo siempre había sospechado. Sofía estaba celosa de la atención que mi diabetes requería, aunque esa atención consistiera en citas médicas y monitoreo constante. Su señoría, comenzó el abogado de Sofía, mi clienta sufría problemas graves de salud mental. Pero el juez lo interrumpió. Señorita Andrews, su premeditación está claramente documentada. Esto no fue un grito de ayuda. Fue un intento calculado de acabar con la vida de su hermana. Cuando Sofía fue sentenciada a 15 años con tratamiento psiquiátrico obligatorio, no sentí alegría, solo alivio, la pesadilla por fin había terminado. Afuera del tribunal, mis padres se acercaron a mí por primera vez desde el arresto. Y Emma, comenzó mamá, con la voz quebrada. Deberíamos haberte escuchado. Y te fallamos, añadió papá, luciendo años más viejo que hace 6 meses. Respiré hondo, recordando las palabras de mi terapeuta sobre poner límites. Sí, lo hicieron. Me fallaron durante años. Cada vez que ignoraron mis advertencias, cada vez que me llamaron dramática, me demostraron que mi seguridad no significaba nada comparada con mantener las apariencias. Podemos cambiar, suplicó mamá. Estamos en terapia ahora. Por favor, danos otra oportunidad. Los miré, realmente los miré. Se veían más pequeños, de algún modo. Su fachada de familia perfecta se había desmoronado. Tal vez algún día, dije por fin. Pero ahora necesito espacio para sanar. Mi nueva vida era todo lo que nunca me había atrevido a esperar. Vivir con Olivia me mostró lo que era el verdadero apoyo. Mi azúcar se estabilizó y la doctora Martínez elogiaba mis números en cada chequeo. Estás floreciendo, me dijo en mi última cita. Estoy orgullosa de ti, Emma. Inicié un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso médico familiar. Me sorprendió descubrir cuántas personas tenían historias similares. Nos reuníamos cada semana, compartiendo experiencias y sanando juntas. Algunos días eran más difíciles que otros, pero ya no estaba sola. La carta llegó 3 meses después de la sentencia. La letra de Sofía era tan perfecta como siempre. Querida Emma, estoy trabajando con mi terapeuta para entender por qué hice lo que hice. Dicen que tengo tendencias narcisistas severas y comportamientos sociópatas. Siempre odié cómo tu diabetes te hacía especial. Quería que desaparecieras. No pido perdón. No lo merezco, pero lo siento. Sofía.
Le mostré la carta a mi terapeuta, quien me ayudó a procesar los sentimientos encontrados. No tienes que responder, me recordó. Tu sanación no depende de ella. Tenía razón. Guardé la carta y me enfoqué en mi futuro. Mi blog sobre el manejo de la diabetes había ganado seguidores, y me invitaron a hablar en conferencias médicas sobre defensa del paciente. Mi historia estaba ayudando a otros a encontrar su voz. La semana pasada me mudé a mi propio departamento. Mientras acomodaba mis suministros de insulina en su lugar designado, me di cuenta de que ya no revisaba si estaban manipulados ni colocaba cámaras. El miedo por fin se había ido. Mi celular vibró. Un mensaje de Olivia: fiesta de inauguración este fin de semana. Todo el grupo de apoyo quiere celebrarlo. Sonreí y respondí con un rápido sí. Antes, familia significaba personas que te lastimaban y lo llamaban amor. Ahora tenía una familia elegida que me apoyaba y me creía. Esa tarde me senté en mi nuevo balcón a ver el atardecer. Mi monitor de glucosa mostraba números perfectos y, por primera vez en años, me sentí completamente en paz. La verdad me había costado a mi familia de sangre, pero me había dado algo mucho más valioso: libertad. Las palabras de la doctora Martínez durante el juicio resonaron en mi mente. A veces lo más valiente que podemos hacer es decir nuestra verdad, incluso cuando quienes deberían creernos no lo hacen. Aprendí que la verdad puede doler, pero los secretos pueden matar. Mi hermana había intentado silenciarme para siempre, pero en su lugar me ayudó a encontrar mi voz, y ahora esa voz era más fuerte que nunca. Poner límites no es traición, y hablar no es ser dramática. A veces es la única manera de sobrevivir. Yo sobreviví no solo a los intentos de Sofía por matarme, sino a años de gaslighting y desprecio. Ahora, por fin, estaba haciendo más que sobrevivir, estaba viviendo. Y por primera vez en mi vida, no necesitaba que nadie validara mi verdad. Yo sabía quién era, lo que había sobrevivido y hacia dónde iba. Y eso era más que suficiente.